Hola y bienvenidos a Desde Afuera, un nuevo espacio de conversaciones con bolivianos y bolivianas que viven en países alrededor del mundo. Les habla Mauricio Ríos, su anfitrión desde Washington, D.C. En esta ocasión cuento con la grata presencia de Peter McFarren, un emprendedor social incansable, con múltiples iniciativas en los ámbitos de la cultura y la educación, tanto en Bolivia como en Latinoamérica, el Medio Oriente, África y los Estados Unidos. Peter es tal vez más conocido por la Fundación Cultural Quipus, la institución cultural privada más grande de Bolivia, que apoyó la creación de museos comunitarios, proyectos de artesanías, producción de películas y vídeos, así como tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo y la formación de jóvenes. Nos vienen a la mente, por ejemplo, proyectos icónicos como los museos para niños, el Cusillo en La Paz o el Tangatanga en Sucre, y otros museos más, desde la Amazonía hasta las orillas del lago Titicaca. Peter nos acompaña desde Charlottesville, Virginia, desde donde sigue impulsando nuevos proyectos. Peter, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Desde Afuera, una iniciativa apoyada por Brújula Digital. Bueno, un gusto estar aquí contigo, un placer, Mauricio, y encantado de poder conectarme con la comunidad boliviana en Bolivia. Peter, saliste de Bolivia ya hace más de 10 años y quería darte la oportunidad para que brevemente para los bolivianos jóvenes, las generaciones jóvenes que tal vez no han seguido tu trayectoria y no te conocen, ¿qué les dirías de, muy brevemente, quién es Peter McFarren? Porque Peter y McFarren no son nombres además muy bolivianos. Sí, bueno, yo nací en Bolivia, mis padres eran misioneros que llegaron a Bolivia el 52, justo antes de la revolución, y mis papás trabajaban en el Instituto Americano en La Paz y después en Cochabamba. Entonces yo me crié inicialmente en La Paz, pero también viví en Cochabamba y estuve, los años de formación más importantes en Bolivia fueron en Sucre, donde viví casi 5 años, ¿no? Entonces somos 3 hermanos que nacieron en Bolivia, 3 hermanos y hermanas, y 2 que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces así es como nací en Bolivia y en total he vivido en Bolivia ya más de 40 años, ¿no? Entonces yo me considero boliviano en todos los aspectos y sigue siendo sigue siendo mi país, ¿no? ¿De padres bolivianos o No, uno de ellos? mi padre era de Minnesota y vino de misionero, y mi madre era austriaca, Ah, y la familia de mi mamá era de origen judío, y ellos se tuvieron que escapar de Austria antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, el 38, y se fueron de refugiados a Nueva York. Mi mamá estudió ya en Estados Unidos y estudió en la Universidad de Colombia y en un colegio privado, y conoció a mi papá cuando él estaba en el seminario. Se casaron y se fueron a Bolivia el 52. Entonces, el lado de mi familia es de Austria, y los que se quedaron en Austria casi todos fallecieron en los campos de concentración. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de lo que ha sido la persecución de los judíos, el tema de derechos humanos, y cómo ese periodo ha sido tan devastador, no solo para judíos, sino para muchos otros grupos que fueron afectados por el nazismo. efectivamente, y justamente hablando del nazismo, tú has escrito un libro sobre la vida y los hechos de Klaus Barbie en Bolivia. ¿Nos puedes comentar brevemente cómo ese libro viene a nacer y cuál es la esencia de ese libro? Sí, este libro lo hice con mi coautor, Fadrique Iglesias, un gran escritor y amigo y colega. Y yo me interesé en Klaus Barbie cuando regresé a Bolivia el año 80. Yo estaba ya comenzando a trabajar de periodista, y el 81 traté de entrevistarlo para un artículo en el New York Times. Y él vivía en Cochabamba en ese momento, y logré ubicar su casa,
y estaba yo con una periodista del New York Times también, y cuando ubicamos su casa después de varias horas de indagación, en vez de acceder a una entrevista, llamó a los paramilitares y vinieron y nos rodearon y nos llevaron al cuartel. Estaban todos bien armados con metralletas y nos llevaron al cuartel en Cochabamba con amenazas muy fuertes y por suerte no llegó a más, pero sí tuvimos que dejar no solo Cochabamba, pero también dejé Bolivia por un par de semanas a raíz de todo esto. Y el New York Times a los pocos días publicó una serie de artículos sobre el gobierno de Luis García Meza, Arce Gómez, y se habla obviamente de Klaus Barbie, de los novios de la muerte. Entonces, a raíz de esa experiencia comencé a investigar mucho más sobre los nazis en Bolivia y el papel que jugaron en los golpes del año 80, donde tenían apoyo del narcotráfico, de paramilitares y grupos de ultraderecha y neonazis. Entonces, ese es un capítulo de hace mucho tiempo en mi vida que lo he seguido viendo con varias publicaciones. Fadrique y yo tenemos una versión de este libro en inglés, pero también trabajé en varios documentales, uno que se llama Hotel Terminus, y ese documental ganó un Oscar. Y también trabajé en otro, My Enemy's Enemy, que fue dirigido por un ganador de un premio Oscar. Así que parte de mi tiempo le he dedicado a esto de que se conozca las barbaridades que han hecho los nazis y neonazis en el mundo entero, ¿no? No solo Bolivia, pero en otros países. Claro que sí. Me imagino que fue un encuentro que se te quedó en la memoria, ¿no? El encuentro con Klaus Barbie. Sin duda, sin duda. ¿Qué es lo que sentiste en ese momento? ¿Qué te pasaba por la mente? Bueno, por un lado terror, porque no sabíamos qué iba a pasar. Luego nos enteramos de que él tenía un carnet del ejército, que era oficialmente parte del ejército boliviano, que él ayudó en la realización del golpe al traer paramilitares y neonazis. Y después eso lo puso en el mapa de nuevo a Klaus Barbie. Y justo unas 2 semanas antes que lo detuvieron para expulsarlo, lo encontré en la calle y me dijo, así con bastante enojo, tú me has creado muchos problemas, ¿no? Y no era la intención era cubrir lo que él había hecho y salió mucho a luz después de esto, porque después de que lo detuvieron, salió a luz toda una investigación que hizo el Senado americano, y fue una delegación del Senado a Bolivia y se pudo comprobar que Klaus Barbie estaba trabajando para el gobierno de Estados Unidos después de la guerra en asuntos de inteligencia y que también estaba trabajando con el gobierno alemán. Y fueron los americanos que le dieron su ciudadanía y su nombre de Klaus Altmann y la visa y el pasaje para ir estaba en ese momento creo que en Francia, no, en Alemania, perdón, y de ahí se fue a Argentina y de Argentina a Bolivia. Entonces, él llegó a Bolivia el 54, ¿no? Pero con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y yo estoy casi seguro de Alemania también. Una historia fascinante. Peter, me gustaría volver ahora al tema. Tú vuelves a Estados Unidos el 2008. ¿Cuál es la razón principal de tu regreso? Bueno, la razón es que me ofrecieron un trabajo en la Fundación Cultural del BID. Ellos conocían, en ese momento estábamos desarrollando con todo un equipo de personas un museo en Huaki que fue eventualmente concluido. Teníamos el equipo incluía a Silvia Arce, que en paz descanse, estaba Jane Shepard, estaba Giselle Morales y varias otras personas que nos ayudaron en desarrollar ese proyecto y ellos se enteraron de mis experiencias y en el tema cultural. Entonces me invitaron a hacerme cargo. Entonces esa fue la razón de mi traslado a Estados Unidos. Era un contrato inicialmente de 1 año que se extendió a 2 años. Después trabajé un tiempo en el libro que ustedes conocen y después me ofrecieron trabajar en Egipto. Es una empresa americana que tenía el contrato para el manejo del Gran Museo de Egipto. Entonces, sin saber en qué me estaba metiendo, acepté el trabajo y me fui a Egipto. Llegué a las 11 de la noche a Cairo y a las 8 de la mañana me recogieron para comenzar a trabajar sin una idea clara, pero
Mi cargo era el tema de recaudación de recursos, ¿no? Y eso tenía bastante experiencia porque eso lo hice para poder financiar el Museo de Niños Cusillo que la Fundación Quipus desarrolló en Bolivia, el Museo de Sucre. Y no sabía cuánto tiempo iba a estar en Egipto también, y a los pocos meses se creció mucho las protestas contra el gobierno de Morsi. Hubo una segunda revolución y fueron unas semanas muy, muy difíciles, ¿no? Había épocas donde no podía salir del apartamento, y cayó eventualmente el gobierno y subió el general Sisi. Entonces yo estaba durante todo ese periodo listos para ser evacuados, pero por suerte no. Pero fue una experiencia increíble porque el Museo de Egipto es el proyecto más grande de museos en el mundo. Son 1.400 metros cuadrados de construcción y la inversión es más de $1.000 millones, ¿no? Entonces, los egipcios fueron muy, muy amables. Iba a mezquitas, iba a las catedrales, las iglesias de los cristianos cópticos. Eventualmente me acompañó mi señora y aprecié la comida, la cultura, la gente. Entonces, fue un tiempo inolvidable poder estar en Egipto, aunque había momentos, como le dije, muy, muy críticos a nivel político y social. Interesante, bueno saber que hay un boliviano detrás de ese gran proyecto de museo en Egipto. Ahora, este tema de museos, Peter, es un tema recurrente en tu trayectoria, ¿no? Sí. ¿Por qué el interés en museos? ¿Por qué los museos son tan importantes para ti? Bueno, creo que para mí el museo es una manera de preservar y difundir la historia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, ¿no? Y he visitado muchísimos museos en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y el concepto de museo ha cambiado muchísimo, donde ahora es un lugar y es un espacio donde se cuenta o se revive las experiencias de las diferentes comunidades. En Estados el Museo Afroamericano es un gran, gran museo que tiene un concepto muy diferente de los otros museos que están en el Smithsonian, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que siempre me ha apasionado. No soy profesional en museos, no soy ni etnógrafo ni museógrafo, pero he trabajado con una exposición y proyectos en el Smithsonian, en el Teatro Domo. Entonces, tengo mucha experiencia en todo lo que es teatros digitales, Domo, en lo que es museografía, hacer planes maestros de museos y creo que es un vehículo, es un espacio muy importante para niños y jóvenes, para toda la población de un país, pero también para el turista, ¿no? Y ha habido cambios conceptuales muy, muy importantes. Y Bolivia, por suerte, tiene unos grandes espacios, ¿no? El Museo de Etnografía y Folclore, el Museo de Arte que está en La Paz, la Casa de la Moneda es un gran museo, la Casa de la Libertad. Entonces, hay buenos espacios, pero creo que hay mucho más que se puede estar haciendo en Bolivia para valorizar también el gran legado cultural, histórico que tiene Bolivia. Eso te iba a preguntar, me estás leyendo un poco la mente, pero si pensaras en volver a Bolivia en algún momento, ¿qué tipo de museo harías ahora en Bolivia? ¿Qué tipo de museo crees que se está necesitando más en estos Sí, momentos? sí, bueno, yo he estado de visita en Bolivia y yo siempre encantado, mantengo lazos muy estrechos porque tengo familia y queridos amigos allá, entonces mi deseo siempre es pasar parte del tiempo allá y acá. También tengo que ganarme la vida, así que es más fácil ganarme la vida acá, ¿no? Y yo creo que los museos que quedan por hacer es un gran museo paleontológico en Tarija, que trabajamos ya un anteproyecto. Las misiones jesuíticas debería haber algo, ¿no? A las tierras bajas y todo lo que son las comunidades del Oriente. Trabajé en un museo pequeño en Pando sobre la goma y la castaña que se pudiera ampliar también. Y creo que también en el altiplano hay lugares, Curahuara de Carangas, hay museos de sitio donde está la gran iglesia allá, Lago Titicaca, el Salar de Uyuni, creo que se merece
un museo regional donde se cuente la historia de la gente desde la época precolombina hasta cuando Butch Cassidy y Sundance Kid pasaron por ahí, la historia del ferrocarril, museos relacionados con la minería. Y creo que Bolivia, con la gran diversidad cultural que tiene y su historia, se presta a poder contar por medio de museos comunitarios, regionales y nacionales más sobre su historia. Y yo encantado de ver cómo puedo seguir apoyando todos esos esfuerzos. Pero Bolivia sin duda tiene un gran potencial en ese campo. Fascinante. Peter, mencionas historia y se me viene a la cabeza la pregunta de cómo has visto tú este último año que se han dado muchos sucesos históricos en el país. Obviamente ha habido una transición importante. ¿Cómo ves el país en términos de desafíos y también oportunidades desde donde te estás sentando tú ahora, que es Charlottesville, Virginia? ¿Cómo se ve Sí. Bolivia desde Charlottesville, Virginia? Bueno, yo sigo los medios a diario, entonces esa es la base de la información y también mis contactos. Yo creo que Bolivia, yo soy muy respetuoso de lo que es la voluntad del pueblo, de la población, y ha sido contundente las elecciones que hubo, y eso hay que respetar, ¿no? Igual que en Estados Unidos, hay que respetar la mayoría, que claramente fue por Biden. Y creo que lo más importante para los gobernantes es pensar de que ellos gobiernan para todos, ¿no? Y que para mí la prioridad en cualquier, en cualquier gobierno, o sea, este y los anteriores, y lo digo igualmente para Estados Unidos, es cómo contribuir al bienestar de la población. Y ahora que estamos atravesando estos momentos tan críticos con el COVID, yo creo que tiene que haber mayor inversión en el tema de salud, en educación, y eso es igual en Bolivia, es igual en Estados Unidos. Aquí hay mucha igualdad en este campo también, y que se dedique más y más esfuerzos para que todos jugamos un papel importante en mejorar eso. También yo creo que es muy importante atraer inversiones, no solo en el campo de salud, pero también en otros campos, en el desarrollo rural, en la minería, en todo eso. Y para eso creo que la clave es tener reglas claras, mostrar transparencia en todas las gestiones. Eso no lo digo solo por Bolivia, sino por las experiencias que he tenido en diferentes partes del mundo, y dar los incentivos para que empresas o personas quieran ser parte del desarrollo de un país. Y Bolivia creo que tiene un gran potencial en muchos campos que vale la pena seguir impulsando. Y para eso es clave que el gobierno actual dé la confianza a los que están afuera para que vengan, pero también para que los mismos bolivianos inviertan en el desarrollo del país, ¿no? Y eso creo que es un gran reto, y yo me imagino que están conscientes de eso. Se necesita la inversión para crecer, y para eso hay que tener las reglas claras y mostrar seriedad y transparencia en el proceso. Hablando de inversión, Peter, tú eres y has sido una persona, un emprendedor en serio, ¿no? Y que también no solo para empezar proyectos, impulsarlos, pero también para conseguir financiamiento. Y estoy pensando en todos aquellos jóvenes bolivianos emprendedores que hoy en día están tratando de impulsar sus proyectos. ¿Qué es lo que les dirías en estos momentos? Sí. ¿Cuál es el secreto, si hay un secreto, de lograr el financiamiento que ellos están necesitando para sus proyectos? Sí, bueno, en las sesiones que yo hice en Bolivia para museos, eso fue un trabajo ad honorem, lo hice como voluntario, y tenía mis otras actividades como periodista, etcétera, que era mi sustento. Y ahí aprendí primero la importancia de el joven emprendedor o la joven emprendedor que es tener una idea clara de lo que quieren hacer. Y es tener una visión, es tener un sueño y tener el coraje de darle seguimiento. Y en base a esa idea, ese sueño, es estructurar inicialmente un perfil. Cuando comenzamos a hacer la gestión
para el cursillo con una fundación Quipus. Era unos cuantos papeles y el apoyo del arquitecto Juan Carlos Calderón y del directorio, y se armó un anteproyecto y eso nos permitió gestionar los recursos primero, los iniciales. Entonces, para cualquier emprendedor lo importante es de que tengan claro qué es lo que quieren hacer. Es formar una empresa, es formar una organización sin fines de lucro, es un centro educativo y ponerlo en blanco y negro. Y ver cuáles son las opciones de financiamiento, ¿no? Va a ser un préstamo, va a ser un aporte de capital, va a ser una donación de alguna institución y preparar el plan de negocios o la propuesta que se requiere. Y el otro componente para el joven emprendedor es también armar un equipo de trabajo, porque si piensan que lo van a poder hacer solos, están equivocados, ¿no? Hay algunas cosas que uno no puede hacer solo, pero hay muchas cosas que se requiere la colaboración de otros. Y para eso es trabajar en equipo, ¿no? Y el otro tema que creo que es absolutamente importante es la persistencia, ¿no? Van a encontrar en todos los esfuerzos que ustedes hagan barreras, ¿ya? Y yo he aprendido que uno a veces llega a un muro de ladrillo y tiene que trepar el muro, y hay otras veces donde no se puede pasar el muro y uno dice, hasta aquí nomás voy. Y saber cuándo decir no, ¿no? Y cuándo sí vale la pena la lucha para seguir realizando el sueño que uno tiene. Pero la persistencia creo que es una cosa muy, muy importante. Y también a poder aprender de los fracasos, porque todos hemos enfrentado fracasos en algún momento. Y es saber cómo sobrepasar esos fracasos para poder ir adelante y no perder la fe. Peter, estoy consciente que el tiempo se nos acaba, así que quería darte la oportunidad de, esta semana es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero también estamos acercándonos al fin de año. Sí. ¿Cuál es el mensaje que tienes para la gente en Bolivia y en el mundo que te ha conocido, los amigos, los colegas, en fin, qué les dirías tú en estos momentos que estamos viviendo, que han sido realmente momentos duros para todos en Para realidad, ¿no? Por todos. el tema de Sí. la pandemia y por una serie de desafíos que hemos enfrentado. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje final para ellos? Yo creo que una de las cosas más importantes es no perder la fe, ¿no? Eso es, a veces es fácil decir, mira, yo quiero levantar las manos, estamos atravesando momentos muy difíciles a nivel mundial, pero es mantener la fe y saber de que vamos a salir de todo lo que estamos viviendo, toda esta crisis, con el apoyo de amigos y de la familia, ¿no? Y siempre tener la visión de que todo lo mal va a pasar en su momento, ¿ya? Pero tenemos que mantenernos unidos y hacer las cosas que nos van a permitir sobrevivir todos estos momentos difíciles y salir adelante. Peter McFarlane, ha sido un gusto tremendo tenerte aquí en el programa Desde Afuera. Te deseamos todo lo mejor en tus nuevos proyectos y esperamos poder estar en contacto en otro momento. Gracias. No, más bien gracias a ti y gracias a todos ustedes. Hasta luego.